Sean bienvenidos estudiantes de octavo grado a este video educativo, el cual llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Coordinación General de Práctica Profesional y el Departamento de Ciencias Matemáticas. Les saluda el estudiante de Práctica Profesional 2, Arnold Chávez. El día de hoy estudiaremos las condiciones para hacer un paralelogramo. En las clases anteriores estudiamos la definición de paralelogramo y además la condición que debe cumplirse sobre la congruencia de los dos pares de lados opuestos. Ahora estudiaremos otra condición que nos indicará si el cuadrilátero es un paralelogramo. Veamos de qué trata. En la figura se muestra un cuadrilátero ABCD, el cual tiene la característica de tener los dos pares de ángulos opuestos congruentes. Se nos solicitan que demostremos que dicho cuadrilátero es un paralelogramo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los datos que nos da el problema? Es decir, ¿cuál es la hipótesis? Muy bien, la hipótesis es la congruencia de los ángulos opuestos, es decir, el ángulo A es congruente con el ángulo C y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Sabemos que queremos probar que dicho cuadrilátero es un paralelogramo. Pero, ¿qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero de dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces, para la demostración necesitamos concluir que dichos lados son paralelos. Para llevar a cabo lo anterior, ¿qué propiedades o definiciones conocemos para poder afirmar que dos lados son paralelos? Muy bien, recordemos que en las clases anteriores estudiamos la propiedad que dice que si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Entonces notemos que en la figura el lado AD es un segmento de la recta M, el lado CD es un segmento de la recta T y el lado BC es un segmento de la recta N. Notemos que se forman varios ángulos especiales. Por ejemplo, el ángulo al que nombraremos G es correspondiente con el ángulo C y el ángulo al que nombraremos F es correspondiente con el ángulo B. Si logramos demostrar que el ángulo G es congruente con el ángulo C, entonces estaríamos demostrando que el lado AD es paralelo con el lado BC. Igualmente, en el otro par de ángulos, si logramos concluir que el ángulo B es congruente con el ángulo F, entonces estaríamos concluyendo que el lado AB es paralelo con el lado DC. En consecuencia, centraremos nuestra atención en demostrar la congruencia de dichos ángulos. Y por paralelismo estaríamos demostrando que la figura es un paralelogramo. Para formalizar la demostración trabajaremos en dos columnas, una para las afirmaciones y la otra para las justificaciones de dichas afirmaciones. Como se mencionó hace un momento, sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo C y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esto por hipótesis. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es la medida de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Muy bien, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Ahora, en esta segunda ecuación, notemos que el primer término por hipótesis es igual al ángulo C. Y el segundo término, también por hipótesis, es igual al ángulo D. Al hacer la sustitución, obtenemos la siguiente expresión. Y al operar términos semejantes, obtenemos que 2 veces el ángulo C más 2 veces el ángulo D es igual a 360 grados. Ahora, ¿qué tiene en común esta última expresión? Tienen en común el número 2. Entonces, para poder simplificar, vamos a dividir por 2 toda la expresión y obtenemos que el ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. Ahora observemos con atención la posición del ángulo G y el ángulo D. ¿Cuánto es la suma de las medidas de estos dos ángulos? Muy bien, es igual a 180 grados, esto por ser ángulos suplementarios. Ahora buscaremos relacionar las ecuaciones anteriores. Si tomamos la ecuación del paso 4 y despejamos para el ángulo C, obtenemos que es igual a 180 menos la medida del ángulo D. ¿Cuál es la expresión que se obtiene si despejamos para el ángulo G en la ecuación del paso 5? Notamos que al hacer el despeje para el ángulo G en la ecuación del paso 5, se obtiene que es igual a 180 menos la medida del ángulo D. Y entonces, por comparación, vemos que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo G. Y recordemos que del análisis que se hizo anteriormente, esto era parte esencial para hacer uso de la propiedad del paralelismo. Entonces, sabiendo que el ángulo C y el ángulo G son correspondientes y además son congruentes, ¿qué podemos afirmar?
Muy bien, por propiedad de paralelismo podemos afirmar que el segmento AD es paralelo con el segmento BC. Ahora trabajaremos con la otra pareja de ángulos correspondientes, retomando la ecuación 2 y haciendo un análisis muy parecido al anterior. Si partimos de la ecuación del paso 2 y por la hipótesis del paso 1 hacemos el reemplazo, obtenemos la siguiente expresión. Y luego al dividir toda la expresión por 2 obtenemos que el ángulo C más el ángulo B es igual a 180 grados. Ahora observemos en la figura, ¿cuál es la suma de las medidas de los ángulos F y C? Muy bien, es igual a 180 grados debido a que son ángulos suplementarios. Luego, al tomar las ecuaciones del paso 9 y del paso 10 y hacer el despeje respectivo, obtenemos que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo F. Y al igual que el caso anterior, dichos ángulos son correspondientes y además son congruentes. Luego, por paralelismo, podemos afirmar que el segmento AB es paralelo con el segmento CD. Y según el análisis que se hizo en primera instancia, esto era lo necesario para demostrar que un cuadrilátero de dos pares de ángulos opuestos es un paralelogramo. Ahora pondremos en práctica lo anterior, resolviendo el siguiente ejercicio. Nos solicitan que encontremos la medida del ángulo C y la medida del ángulo D, de tal manera que el siguiente cuadrilátero sea un paralelogramo. Para darle solución a este problema, nos debemos hacer una pregunta. ¿Qué condición debe cumplir los ángulos opuestos de un cuadrilátero para que este sea un paralelogramo? Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, se debe cumplir que sus dos pares de ángulos opuestos deben ser congruentes. Entonces, en este caso, el ángulo B debe ser congruente con el ángulo D y el ángulo A debe ser congruente con el ángulo C. Luego formulamos ambas ecuaciones. Y sabiendo que el ángulo A mide 37 grados y el ángulo B mide 143 grados, sustituimos y obtenemos los valores de las incógnitas. A manera de resumen, en la clase de hoy ampliamos las condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. Pasamos de la condición que nos dice que un cuadrilátero con pares de lados opuestos congruentes es un paralelogramo a estudiar la condición que relaciona los ángulos y que dice que un cuadrilátero es un paralelogramo si sus dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Para que practiquen lo estudiado el día de hoy, los invito a resolver en su cuaderno el ejercicio 4 de la unidad, que se encuentra en la página 112 de su libro de texto. Pueden dar pausa a este video y copiar esta actividad. Al terminarla pueden comparar con la respuesta que aquí mismo aparecerá. Esperamos que puedan beneficiarse con estos recursos y los invitamos a ver los siguientes videos. Hasta la próxima.